Entre 2017 y 2020, los diversos gobiernos de España, el gobierno del Partido Popular, el gobierno en solitario del Partido Socialista y, sobre todo, el gobierno de coalición PSOE-Podemos, espiaron ilegalmente, sin orden judicial, a más de 60 líderes políticos y sociales del independentismo catalán. ¿Cómo lo hicieron? ¿Quiénes fueron las víctimas de este espionaje ilegal? ¿O qué nos dice todo esto sobre el estado de salud del Estado de Derecho en España? Veámoslo. Esta semana, y tras una investigación que ha durado años por parte de Citizen Lab de la Universidad de Toronto, hemos descubierto que el gobierno de España espía ilegalmente a la oposición política. En concreto, hemos descubierto que los servicios de inteligencia españoles, que dependen directamente del Gobierno de España, y más en particular de su Ministerio de Defensa, han estado espiando a líderes políticos y sociales del independentismo catalán desde el año 2017 hasta el año 2020, y los han estado espiando sin orden judicial y sin estar inmersos en una investigación. Para ello, los servicios de inteligencia españoles se sirvieron del software Pegasus, desarrollado por la compañía israelí NSO, que solo lo vende, que solo lo comercializa a gobiernos. Este software permite infectar el teléfono móvil de la persona a la que se desea espiar y, una vez infectado, los servicios de inteligencia cuentan con acceso y control pleno a ese teléfono móvil, no solo para descargar toda la información que pueda contener ese teléfono móvil, en forma de fotografías, en forma de vídeos, en forma de mensajes de texto, sino también para activar y desactivar el audio y el vídeo de ese teléfono móvil, pudiendo, por tanto, grabar conversaciones privadas entre la persona espiada y cualquier otra persona de su entorno. Más en particular, el espionaje ilegal o el intento de espionaje ilegal, porque no todos los intentos de espionaje tuvieron finalmente éxito, se ha perpetrado en primer lugar contra 3 presidentes o expresidentes de la Generalitat de Cataluña: Artur Mas, Quim Torra, a quien se le infectó el teléfono móvil en 8 ocasiones, y el actual presidente Pere Aragonès. También se ha espiado ilegalmente a Jordi Sánchez, actual secretario general de Junts per Catalunya, en su etapa como presidente de la Asamblea Nacional Catalana en el año 2017. Se le intentó infectar el teléfono en 25 ocasiones y al menos 4 de ellas tuvieron éxito. A su vez, y si bien no consta ningún intento de espionaje exitoso al expresidente Carles Puigdemont, sí se ha espiado ilegalmente con éxito a personas de su entorno. Por ejemplo, en 2019 y 2020 se infectó exitosamente en 2 ocasiones el móvil de la esposa de Carles Puigdemont, Marcela Topor. También se ha intentado infectar hasta en 18 ocasiones el móvil del abogado de Puigdemont, Gonzalo Boye, comprometiendo, por tanto, la confidencialidad de las conversaciones entre el abogado y su cliente, porque recordemos que con la infección del software Pegasus, los teléfonos móviles se pueden utilizar como dispositivos de escucha remotos. A finales de 2019 también se infectó exitosamente el móvil del eurodiputado de Junts per Catalunya, Toni Comín, que convive en la misma residencia en Bélgica con Carles Puigdemont. Incluso se ha intentado infectar en 15 ocasiones al hermano de un colaborador de Carles Puigdemont, en particular de Joan Matamala, presidente de la Fundación Llibreria Les Voltes, que es el hermano de Yami Matamala. No es que Joan Matamala sea un colaborador estrecho de Carles Puigdemont, no, es la familia de un colaborador estrecho del expresidente de la Generalitat catalana. Además, también se ha intentado espiar, aparentemente sin éxito, a otros miembros del entorno de Junts per Catalunya, por ejemplo, a Laura Borràs, actual presidenta del Parlament de Catalunya, o a Elsa Artadi, exconsellera de presidencia del gobierno catalán. Pero no pensemos que el espionaje o el intento de espionaje ilegal se limita, se restringe a Junts per Catalunya, uno de los partidos políticos catalanes. También afecta a otras formaciones políticas que incluso están dando apoyo parlamentario al gobierno de España. Me refiero a Esquerra Republicana de Catalunya.
Ya hemos mencionado que uno de esos intentos de espionaje afecta al actual presidente de la Generalitat de Cataluña, Pere Aragonès, que es miembro de Esquerra Republicana de Cataluña. Pero asimismo el expresidente del Parlament de Cataluña, Roger Torrent, que es miembro de Esquerra Republicana de Cataluña, también sufrió un intento de espionaje a lo largo de 2020. A su vez, la secretaria general de Esquerra Republicana de Cataluña, Marta Rovira, que reside en Suiza, también sufrió intentos de espionaje en 2019 y en 2020. Ernest Maragall, diputado de Esquerra Republicana de Cataluña y también candidato de esta formación política a la alcaldía de Barcelona, también sufrió un intento de espionaje. Sergi Sabrià, quien fue diputado de Esquerra Republicana de Cataluña hasta el año 2021, también sufrió 17 intentos de infección de su teléfono móvil. Y a su vez, Andreu Van der Einde, quien fue abogado de varios miembros de Esquerra Republicana de Cataluña en el juicio del Procés, también sufrió un intento de espionaje en mayo del año 2020. Y tampoco pensemos que el espionaje ilegal se limita a Junts per Catalunya o a Esquerra Republicana de Cataluña. Otras formaciones políticas catalanas, incluso de carácter no independentista, como el PDeCAT, también han sido espiadas. En concreto, Marta Rovira, su secretaria general, o el diputado nacional Ferran Bel. Y, por supuesto, las CUP también han sido objeto de espionaje ilegal por parte del Gobierno de España. Y seamos conscientes de que este listado que he proporcionado en los minutos anteriores de personas espiadas ilegalmente o a las que se ha intentado espiar ilegalmente no es un listado exhaustivo. La Universidad de Toronto, a través de Citizen Lab, ha proporcionado 63 nombres del catalanismo político y social que han sido espiados o a los que se ha intentado espiar ilegalmente. Y el propio Citizen Lab reconoce que esto solo es la punta del iceberg, que a buen seguro existen muchísimos más espiados ilegalmente en España, que ellos han podido detectar la infección de los teléfonos móviles de aquellas personas del catalanismo político, del independentismo político y social catalán que han querido colaborar en esta investigación de la Universidad de Toronto, que han puesto sus móviles a disposición de la Universidad de Toronto para detectar los virus con los que el software Pegasus pretendía infectar, o de hecho infectó, esos dispositivos a través de los cuales espiar a estas personas. Por consiguiente, ni siquiera sabemos si el espionaje ilegal masivo que ha perpetrado el Gobierno de España se limita al catalanismo y al independentismo político. Perfectamente ese espionaje podría extenderse más allá de Cataluña y más allá incluso de la esfera estrictamente política. Y este espionaje ilegal afecta de lleno al Gobierno de España, porque aunque tenemos constancia de que el espionaje ilegal comienza en el año 2017, dentro de un gobierno del Partido Popular, ese espionaje ilegal se extiende al menos hasta finales del año 2020. Recordemos que desde mediados del año 2018 en España gobierna Pedro Sánchez. Entre mediados de 2018 y finales de 2019, gobierno en solitario del Partido Socialista Obrero Español de Pedro Sánchez. Desde enero del año 2020, gobierno en coalición del Partido Socialista Obrero Español y de Unidas Podemos. De hecho, según desvela el propio diario El País, no sospechoso de ser un diario antigubernamental, la mayoría de los casos de espionaje ilegal se perpetraron después de la sentencia del Procés. Y la sentencia del Procés está fechada en octubre del año 2019. Es decir, que la mayoría de casos de espionaje ilegal con el software Pegasus se perpetraron bajo el gobierno de coalición de PSOE y Podemos. Por supuesto, el gobierno de coalición de PSOE y Podemos ha intentado desvincularse de este escándalo absoluto, de este Watergate español. El PSOE dice que en España no se espía ilegalmente a nadie y Podemos admite que se ha espiado ilegalmente a políticos independentistas, pero sostiene que ellos no sabían absolutamente nada, que todo esto es una campaña perpetrada al margen del gobierno del que ellos forman parte, por parte de los servicios de inteligencia españoles, del Estado profundo español, con absoluto
desconocimiento de Pedro Sánchez y del resto del gobierno. Es más, le están implorando a Esquerra Republicana de Cataluña, cuyos miembros han sido víctimas de ese espionaje ilegal perpetrado por el gobierno de coalición PSOE-Podemos, que por favor que no dejen de prestarles apoyo parlamentario en Madrid, porque eso supondría el fin del gobierno de coalición. Y eso es lo que supuestamente querría ese Estado profundo que ha espiado a Esquerra Republicana de Cataluña y a otros líderes políticos y sociales del nacionalismo catalán, con supuesto desconocimiento absoluto por parte del gobierno de España, de PSOE y de Podemos. Es verosímil pensar que el gobierno de España no sabía absolutamente nada del espionaje ilegal que se estaba perpetrando contra los líderes políticos y sociales del independentismo catalán. En el caso de Podemos, quizá no sabían nada. Ahora, que nadie del Partido Socialista Obrero Español, que el Ministerio de Defensa, que Presidencia del Gobierno no supieran nada es absolutamente inverosímil. Sobre todo porque el espionaje político a miembros del independentismo catalán iba en gran medida tutelado por los intereses políticos del gobierno de España. Por ejemplo, se intentó espiar al actual presidente de la Generalitat catalana, Pere Aragonès, durante las negociaciones de investidura de Pedro Sánchez. Es decir, que los indicios que tenemos disponibles apuntan a que este espionaje ilegal perpetrado por parte del gobierno de España, de PSOE y Podemos, contra líderes políticos y sociales del independentismo catalán, se realizó para mayor aprovechamiento político y electoral de los miembros de ese gobierno. Y por tanto, aunque nadie de Unidas Podemos supiese absolutamente nada de este espionaje ilegal, que habría que verlo, cada día que pasan sentados en el mismo Consejo de Ministros con personas que eran perfectamente conscientes de este espionaje ilegal, que probablemente promovieron, ordenaron ese espionaje ilegal, cada día que pasan en el mismo Consejo de Ministros son cómplices del blanqueamiento de ese espionaje ilegal. El espionaje político a través del software de Pegasus es una actividad ilegal que coloca al Estado español en una lista de deshonor dentro de la que figuran estados de derecho tan poco ejemplares como Ruanda, Arabia Saudí, El Salvador o México. Son estos otros países que han utilizado en algún momento el software de Pegasus para espiar ilegalmente a su oposición, pero ninguno de ellos lo ha hecho de una manera tan masiva, tan agresiva, como el Estado español bajo el gobierno de Pedro Sánchez, bajo el gobierno de coalición de PSOE y Podemos. Los estados en todas partes son una amenaza para la libertad individual. Los estados poseen el monopolio de la violencia y no instrumentalizan ese monopolio de la violencia para defender las libertades de los ciudadanos, sino que lo instrumentalizan para promover la agenda, para promover los intereses, para consolidar el poder de aquellas élites, de aquellas oligarquías que en un determinado momento se ubican al frente de ese estado. Por eso, históricamente, los ciudadanos se han organizado para poner límites a los abusos del poder político, a los abusos del Estado. Esos límites se llaman, genéricamente, Estado de Derecho. Es decir, el Estado, a pesar de tener el monopolio de la violencia, se tiene que someter a las mismas normas que el resto de ciudadanos. El Estado no puede disfrutar de una excepcionalidad jurídica que le permita conculcar las libertades de sus ciudadanos. Los derechos de los ciudadanos son derechos frente al Estado, derechos para poner coto a los abusos del poder estatal. Y si un gobierno se salta las normas que constriñen la actividad del Estado para evitar que abuse de su poder, para evitar que conculque los derechos, las libertades de los ciudadanos, entonces es absolutamente imprescindible no solo que rueden cabezas desde un punto de vista político, es absolutamente imprescindible que se proceda judicialmente a depurar responsabilidades de esos políticos que han abusado de su poder a través del Estado. Y este Watergate español no debería ser una excepción.